conservación del patrimonio histórico se ha convertido en un asunto de especial interés para la sociedad. La gran riqueza de todo este importante legado debe ser preservada por su valor artístico, arquitectónico y cultural, así como por su indiscutible importancia para otros sectores como el turístico. Todos los edificios, monumentos y estatuas al aire libre están expuestos a múltiples agentes contaminantes físico-químicos y biológicos que ponen en riesgo su estado y calidad de conservación. Es por ello que se hace necesario ahondar en el análisis y el estudio de métodos de preservación y técnicas de restauración que impidan la degradación de estos bienes patrimoniales. Para hablar de todo ello, tenemos hoy con nosotros a Pilar Ortiz Calderón, que es doctora en Química, decana de la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Dirige diversas líneas de investigación de estudios sobre riesgo y vulnerabilidad del patrimonio histórico, conservación preventiva, técnicas no destructivas y nuevas tecnologías aplicadas al diagnóstico de materiales de interés histórico-artístico. Y además, en la actualidad, dirige el proyecto ART-RISK sobre conservación preventiva en edificios patrimoniales, del que tendremos la oportunidad de hablar durante la entrevista. Pilar, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, para que nuestros lectores lo conozcan, ¿cuáles son los principales agentes contaminantes que afectan al patrimonio? ¿De dónde provienen estos agentes contaminantes? Buena pregunta, ¿vale? Realmente el patrimonio se ve afectado por todo lo que le rodea. Si pensamos en un edificio, un monumento en piedra, desde que esa piedra se extrae de la cantera hasta que se coloca en el edificio y se convierte en esa obra monumental, se le ha cambiado su medio ambiente y por tanto se ve afectada por esas nuevas condiciones. Desde el punto de vista de esas condiciones, pues puede haber un problema muy claro que se produce en las grandes ciudades. Está relacionado con la contaminación. De hecho, a finales del siglo pasado se empieza a hablar del cáncer de la piedra, entendiendo como cáncer de la piedra un problema que de forma exponencial empezaba a desarrollarse con la revolución industrial, es decir, con la maquinaria, con el humo, llamémoslo humo, por lo relacionado a la atmósfera, que se producía en las grandes ciudades. Ese cáncer de la piedra lo que se veía a simple vista era que los monumentos, especialmente las rocas calcáreas, empezaban a ennegrecer, ¿vale? Se habla de costras negras, y ese ennegrecimiento además producía que con el tiempo se iba como descascarillando esa roca y lo que quedaba debajo era como si hubiera perdido parte del relieve. Este tipo de problemas está principalmente relacionado con la contaminación, por ejemplo, por azufre en la atmósfera, aunque también está relacionado pues, con la cantidad de partículas que hay en suspensión y con partículas pequeñas que haya en la atmósfera. Es un proceso que se da fundamentalmente, como ya he dicho, en las grandes ciudades y que no vamos a encontrar en la campiña o en los monumentos que se encuentran en la montaña. Sin embargo, cada zona tiene sus propios, llamémoslo contaminantes, problemas o agentes de alteración medioambientales. En la montaña están relacionados, por ejemplo, con las diferencias de temperatura entre el día y la noche o la posibilidad de que el agua se congele por las noches. Y que al congelar pues aumente de volumen y produzca un efecto cuña que rompa los materiales. Si por ejemplo nos vamos a un monumento que esté a pie de playa o cerca de la costa, los problemas, en este caso los contaminantes, son el propio ambiente salino y las sales que pueda haber en el agua del mar. Existen muchos. Y de hecho, por ejemplo, ahora con el COVID ha generado en el patrimonio histórico toda una revolución, porque los desinfectantes que se utilizan, pues muchos de ellos no son buenos para la piedra. Entonces ha habido que salir de urgencia a explicar y hacer manuales, que lo han hecho desde el Instituto de Patrimonio Cultural Español, del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, para especificar qué tipos de materiales no se pueden utilizar para desinfección en patrimonio histórico y cuáles sí se pueden utilizar en patrimonio histórico. Estamos un poco
igual que decías al principio que si el cáncer, ¿no? de la piedra y demás, digo, desinfectantes que podamos usar nosotros o que puedan usar los edificios entonces. Ahora, estabas comentando que aunque cada latitud, digamos, cada espacio tiene su, digamos, su propia característica de contaminantes, ¿no? Y decías que no es lo mismo en una ciudad o no es lo mismo que en algo que esté en mitad del campo o cerca de la playa, lo que sea. Teniendo en cuenta que, bueno, que vivimos mucho en ciudades y que los sectores turísticos vienen, por ejemplo, a ver nuestros monumentos y están en ciudades, ¿qué tipo de medidas de carácter medioambiental deberían llevarse a cabo a nivel de ciudad, donde se concentran gran cantidad de contaminación atmosférica, para que pudiéramos, digamos, apostar más por la conservación que estar apostando ya en la línea de la restauración, cuando ya aquello está, por ejemplo, ennegrecido, ¿no? Y pues, ya hay que actuar porque ya hemos llegado a esa situación tan degradada? Esa línea de investigación, ¿vale? Surgió ya hace unos cuantos años, se conoce como conservación preventiva y como tú bien dices, consiste en paliar determinados problemas para evitar daños mayores, es decir, intentar utilizar una, llamémosle, medicina preventiva para evitar intervenir y que el cirujano tenga que entrar a trabajar en el edificio, que sería el restaurador en este caso. ¿En qué consisten esas medidas de conservación preventiva? Bueno, pues en el caso de las grandes ciudades, uno de los contaminantes vienen o han venido a lo largo de estos últimos años a través de los coches y de los combustibles y los gases y partículas que se emiten a través de sus tubos de escape. Es verdad que ahora, pues bueno, hay una tendencia hacia los coches eléctricos que lógicamente va a favorecer y minimizar ese tipo de problemas en las grandes ciudades, pero todavía se siguen utilizando muchos coches con combustibles fósiles. Entonces, en Europa la tendencia está siendo a peatonalizar los centros históricos para intentar alejar al máximo, digamos, una relación directa entre esa contaminación y los monumentos. De hecho, bueno, pues en nuestro grupo de investigación se han hecho trabajos en distintas ciudades para ver cuáles son las vías más peligrosas, digamos, para el patrimonio y bueno, pues la mejor forma de minimizarlo sería peatonalizarlo. Quizás los jóvenes no lo conozcan tanto, pero los que ya tenemos una cierta edad en la ciudad de Sevilla nos acordamos de esa avenida de la Constitución con un tráfico rodado increíble y todas las fachadas de la catedral que dan a la avenida de la Constitución totalmente ennegrecidas. Esto que ocurre en Sevilla es trasladable a cualquier ciudad del mundo, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que todo el mundo que tenga una cierta edad y que haya visto procesos de peatonalización en su ciudad, si piensa en fotos antiguas o en imágenes antiguas de los monumentos, los recordará más ennegrecidos de lo que pueden estar hoy en día. Precisamente, Con lo cual, precisamente ese es el perdón, recuerdo que cuando hablabas del ennegrecimiento de la piedra. la avenida de la Constitución, ¿no? El recuerdo Exactamente, fundamental. exactamente. Yo creo que un recuerdo, o sea, que decir que ya tengo en la edad del recuerdo. Bueno, y ahora una vez que es cierto que tanto, si planteamos unas medidas de, digamos, preventivas, ¿no? Que son pues todas estas que comentas, pero claro, hay muchas veces en que ya la medida preventiva no ha llegado a tiempo o no se ha planteado o lo que sea, y entonces llega a la situación ya de el proceso en sí mismo de la técnica de restauración y ya, como tú decías antes, que el cirujano ya tenga que intervenir. Claro, cuando pensamos en el patrimonio, por ejemplo, arquitectónico, que es grandes monumentos, grandes edificios y demás, lo primero que pensamos muchas veces, bueno, pues los fondos, el dinero que supone, ¿no? Todo ese proceso de restauración. Entonces, bueno, ¿de dónde suelen provenir los fondos para este tipo de intervenciones? ¿O cuál es el papel de la administración, por ejemplo, también en todo esto? Bueno, pues es la administración precisamente la que tiene, digamos, la potestad de conservar y prevenir todo este patrimonio. Y en España, cuando hablamos de la administración, pues pensamos que es alguien que no sabemos dónde está y que tiene dinero y que se encarga de todo. ¿Vale? Eso es muy típico, entonces, bueno, pues sí, es verdad, es el Estado el que tiene la obligación de la salvaguarda y
por supuesto, cada uno de los propietarios, porque yo creo que cada uno de nosotros en nuestra casa la pintamos cuando necesita una manita de pintura o la limpiamos cuando necesita una limpieza más o menos en profundidad. Entonces, bueno, pues en cierto modo, pues los propietarios, porque hay monumentos que no son propiedad pública, son privados, están obligados a mantenerlo y el Estado a hacer esta salvaguarda. ¿Qué ocurre? Que los fondos son finitos, ¿vale? Y que desgraciadamente no tenemos un concepto de que son nuestros esos monumentos en España, ¿vale? Si he tenido la suerte por invitada durante una amplia estancia de 6 meses, donde estuve trabajando temas de patrimonio, y ellos tienen asociaciones, muchísimas asociaciones a nivel nacional, regional y local, que cuidan el patrimonio, pero no solo lo cuidan desde un punto de vista de la difusión, sino que también ponen dinero. Y la gente es consciente que con el dinero público solo no se puede llegar a conservar el patrimonio en Reino Unido. Tenemos que pensar que España es el segundo país en Europa con más patrimonio catalogado, pero desgraciadamente ese sentido del mecenazgo o ese sentido de la propiedad o de la protección hacia lo nuestro, hacia nuestras tradiciones, me temo que todavía no se ha desarrollado, con lo cual, pues todo recae en las espaldas del Estado, que al final somos todos, pero un Estado que tiene también otras urgencias, como puede ser pues el paro, en estos momentos la pandemia, y pues tiene que tomar decisiones de cómo invertir ese presupuesto. Pero ya digo, o sea, yo en mi opinión, aparte del Estado, todos y cada uno deberíamos de ser conscientes de que tenemos que contribuir a la conservación del patrimonio, entre otras cosas porque, bien lo has dicho al principio, es una de las fuentes fundamentales de ingresos que tenemos en este país. Yo creo que todos tenemos la imagen cuando vas a los museos extranjeros de esas cestas que ponen para la conservación del edificio, para la conservación del British Museum, y la gente echa mucho dinero. Aquí estamos en empezando algunos ya a sitios lo cobrar en algunos encuentras. museos, cosa que también me parece adecuada, vamos, por lo menos para los que sean de fuera o fuera de la Unión Europea, que además son turistas que con mucho convencimiento lo pagan precisamente por eso que tú dices, porque muchos vienen de países en los que es la lógica, ¿no?, que impera en todo esto. Y ahora más que nunca, ahora que lo decía en relación a lo que hablamos del turismo, digo, ahora cuando parece que todo esto escampe, habrá que volver a retomar con fuerza muchas cosas, y una será poner en valor pues nuestro patrimonio para que nos visiten. Por último, me gustaría, Pilar, preguntarte en relación lo decíamos en la presentación, al proyecto que diriges ahora, al proyecto ARISC. Bueno, que nos contaras un poco en qué consiste el proyecto, porque es una línea de investigación pues muy interesante y me gustaría que los lectores la puedan conocer. Bueno, hay dos conceptos. Cuando hablas de enfermedades, hay dos conceptos diferentes. Yo creo que ahora están muy claros con la pandemia. Por un lado está la amenaza, que sería el virus en el caso de la pandemia, y en el caso, por ejemplo, del patrimonio histórico, pues puede ser la contaminación, esas sales de las que hemos hablado, un turismo excesivo, puede ser una amenaza también para el patrimonio histórico. Entonces están por un lado las amenazas, ¿vale? Y por otro lado está cuán vulnerable es ese edificio, esa obra de arte, ese conjunto arqueológico, ¿vale? Que son dos conceptos diferentes. Ahora tenemos muy claro, por ejemplo, que frente al COVID hay distintos tipos de vulnerabilidad. Las personas mayores de 60 años, las personas diabéticas, los que tienen problemas de corazón, pues ocurre lo mismo en el patrimonio. Por un lado tienes que definir la vulnerabilidad del edificio, del monumento, de la obra, del conjunto arqueológico, del bien mueble o inmueble en definitiva, y por otro lado hay que definir el riesgo o la amenaza. Y no todo, no el riesgo o la amenaza no es el mismo. Al final, en cierto modo, los ingleses son más claros en este sentido porque hablan de hazard, hablan de risk y hablan de vulnerability, como tres conceptos totalmente diferentes. Y sin embargo, nosotros peligro, sería hazard, y riesgo lo mezclamos muchas veces. El riesgo
está relacionado, por tanto, con estas dos variables. Nosotros lo que estamos trabajando es en definir mapas de vulnerabilidad, qué edificios son más vulnerables y cuáles son menos vulnerables, y mapas de riesgo. Y utilizamos, bueno, pues sistemas de información geográfico normalmente para superponer la amenaza con respecto a la vulnerabilidad y en función de eso calcular el riesgo al que se ven sometidos los monumentos. En las últimas investigaciones que hemos hecho, hemos añadido a ese trabajo modelos basados en inteligencia artificial que lo que te permiten es clasificar el patrimonio para tomar decisiones, ¿vale? En función de esa vulnerabilidad, en función del mantenimiento que se hace a ese edificio, ¿vale? Y en función de las amenazas a las que se vea ese monumento sometida, pues hacemos una especie de modelos matemáticos donde lo que vamos es categorizando aquellos edificios que necesitan una intervención urgente, aquellos que necesitan una conservación preventiva, medidas de mantenimiento o aquellos que, bueno, que a corto o a medio plazo hay que tomar determinadas decisiones. Son modelos matemáticos que, bueno, nos puede parecer, bueno, un poco ciencia ficción, pero detrás de esos modelos matemáticos lo que se hace es que se pregunta a muchos expertos, se utiliza un método que se llama método Delphi, bueno, porque hace un poco de recuerdo, ¿vale? Al oráculo de Delfos, donde la gente iba a preguntar sobre su futuro en la antigua Grecia. Entonces, bueno, pues nosotros lo que preguntamos es a un grupo de expertos, construimos esos modelos matemáticos en base a esas opiniones interdisciplinares. En el grupo hay arquitectos, hay historiadores, hay químicos, hay biólogos, hay ambientólogos, hay físicos, bueno, hay un poco de todo. Y en función de esas respuestas que nos dan, construimos el modelo. Luego, cuando tú haces tu inspección en el edificio, metes bueno, pues los datos de tu diagnóstico y ese diagnóstico lo compara con las opiniones que tienen los expertos y te dicen, bueno, pues este edificio, dentro de todos los que tú me has metido, estaría en una categoría de es urgente intervenirlo porque tiene problemas graves. Es un modelo relativamente económico, ¿vale? Es un software además libre que lo damos en la página web del proyecto, se puede utilizar. Y sin embargo te permite, como ya digo, la toma de decisiones desde un punto de vista científico. Es que no, es todo un proyecto, vamos, seguiremos en contacto para ver cómo va avanzando, porque la verdad es que es muy interesante, sobre todo lo que dice, todo lo interdisciplinar que es, el uso de la tecnología y sobre todo el poder hacer esas predicciones para poder directamente saber dónde actuar, ¿no? Dónde tiene que ir para que no llegue siempre el médico en el momento ya, ¿no? El cirujano, como te decía al principio, en el peor de los momentos, sino poder adelantar todo ese trabajo. Pues Pilar, ha sido un placer tenerte hoy aquí con nosotros en esta entrevista. Gracias por tu presencia y nos vemos en la próxima. Gracias a vosotros porque la difusión de la investigación es siempre fundamental para todos los que nos gusta la investigación en este país.